a la tertulia republicana de hoy. Para nosotros, dado el contenido que se le quiere dar a esta actividad dentro del Ateneo como republicanos, hay un elemento que es fundamental, porque siempre vinculamos a la República con un aspecto fundamental, o dos aspectos fundamentales y esenciales de lo que significa, lo que significó, lo que significa y lo que significará si algún día se consiguen echar a los Borbones, que es la educación y el laicismo. El laicismo no va contra nada, a pesar de lo que se diga, y cada uno puede vivir su forma de creencia como le dé la gana, pero evidentemente el Estado no tiene que participar en ninguna de las actividades. Y de esa manera vamos a empezar esta tertulia con el himno de Diego. Después haré la presentación de los participantes. Y viva la República. La tertulia de hoy va destinada a hablar de la apostasía. A ver si lo encuentro. Bueno, el caso es que es sobre el proyecto que han hecho un colectivo para llevar a cabo un proceso de apostasía de una persona como Matilde Landa. Ellos van a explicar cuál es su historia, yo no lo voy a decir, son ellos los que la tienen que desarrollar. Y para contarnos está Carmen Celia Morán, está Matilde María Trapillo y Alfredo. Se me ha ido la chuleta. Así que perdonar nosotros mismos, empezar con Cremutera. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo al Ateneo, la persona de Juan Miguel Nogués, o te tengo que llamar de otra manera, que podamos presentar nuestra campaña de apostasía colectiva Matilde Landa en este espacio tan a propósito para ello. Quiero contarles brevemente cómo surgió esta idea. Esta idea surge, pues como dicen que surgen muchas ideas en este país, pues tomando cañas en un bar. Veníamos de una actividad republicana, un paseo explicativo de los esfuerzos que hizo la Segunda República por garantizar a toda la ciudadanía una educación universal, pública, laica, de calidad. Estos paseos los conduce Carlos Díez, que está por ahí, y quien no lo conozca son muy recomendables. Lo recomiendo mucho. Pues esta incipiente idea de la apostasía colectiva entusiasmó desde un primer momento a Carlos, entusiasmó a Teresa Vaca, que está aquí también, a mi hermana, María Gloria Morán, y fruto de ese entusiasmo, pues estamos aquí hoy presentándola. Han sido días previos de trabajo en este pequeño núcleo inicial, y por el camino se nos han ido uniendo otras personas a las que tendré el placer de agradecer. La figura de Matilde Landa Abad, de la que luego nos hablará más detenidamente Agustín Iglesias, es la que ilumina la idea y la campaña.
Matilde Landa no estaba bautizada y durante su detención comenzaron los castigos y las presiones para que lo hiciera, con el objetivo de que su bautizo público fuera ejemplarizante y propagandístico. Matilde, en un último acto de compromiso y valentía políticos, se arroja al vacío, pero no murió en el acto, y durante los últimos minutos que dura su agonía, es bautizada en un ejercicio de crueldad que habla por sí solo. Matilde Landa no quería ser bautizada, y menos desde que se convirtió en una figura política y referente de la resistencia femenina en las cárceles franquistas. No le dio a la Iglesia y al régimen la satisfacción de ver doblegado un símbolo de la resistencia, y lo defendió con su vida. Esa coherencia y valentía en la defensa de los principios ideológicos le otorgan rasgos heroicos. Sin embargo, es injustamente poco conocida, como tantas otras mujeres invisibilizadas. Nuestra campaña de apostasía se alimenta de dos legados de Matilde Landa. Por un lado, la libertad religiosa y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser bautizados o no, y por otro, el compromiso político con la defensa de ese derecho y de la libertad en general. No es una campaña contra la Iglesia católica, contra la religión católica, sino que es un ejercicio de memoria y es una llamada a la coherencia personal de quienes han sido bautizados y bautizadas y que no quieren participar de una institución que les utiliza para mantener su poder e influencias y para alejarnos del objetivo de un Estado laico, garante de la igualdad de todas las personas. Apostatar es una decisión individual, pero nuestra campaña tiene vocación colectiva, porque coordinando temporalmente nuestras apostasías, además de prestarnos apoyo y conocimiento mutuo, daremos visibilidad y relieve público a la lucha por nuestro derecho a apostatar sin trabas, sin dificultades. Hoy aquí, en el Ateneo, se inicia la campaña de apostasía colectiva, en abril. Como abril fue de 1939, el mes de su detención en Madrid, y finalizará el 26 de septiembre en Badajoz, en su tierra, en el aniversario de su muerte. Nada más empezó a tomar forma la idea, encontramos nuevas manos que le ayudan a caminar. Agradecemos a Juan Lomarti, que no tengo la imagen, pero ahora lo voy a poner, escultor y pintor que ha colaborado regalándonos la preciosa imagen de la campaña. Agradecemos a Fran Sánchez y Gonzalo Salvador por la web. Por supuesto, es un honor contar próximamente con David Ginar, que nos hablará de su libro Matilde Landa, El compromiso y la tragedia. Ya tenemos fecha, el 27 de abril, el 7 de mayo, en la Biblioteca Ángel González. Nos hablará de su libro Matilde Landa, El compromiso y la tragedia. Y agradecemos también a distintas asociaciones de distintas partes de España que ya se están ofreciendo para que en sus espacios demos a conocer la campaña. Y lanzamos también una invitación a otras entidades que quieran sumarse y participar en ella. Y por supuesto, gracias a María y a Agustín, mi compañía en la mesa. Finalmente, os diré que yo encontré la motivación para apostatar hace como unos 20 años. Tenía razones ideológicas, soy una persona de izquierdas y atea, pero sobre todo tenía razones como mujer. La misoginia y la opresión de las mujeres no son una patente de la religión, pero son las religiones quienes mejor las legitiman y le dan forma, a pico y pala cada día, como instituciones patriarcales y conservadoras de primer orden que somos. Yo, 20 años después, mantengo intactas todas las convicciones que me llevaron a apostatar en su momento. Pero hoy tengo una razón más, tendría una razón más. Hoy apostataría por Matilde Landa. Muchas gracias. Damos paso a Agustín Iglesias, que es dramaturgo y va a hablarnos también de un libro que ha publicado sobre Matilde Landa. Agustín, cuando quieras. Pues muchas gracias. Es un placer y un honor estar en esta mesa apoyando esta campaña
que además se hace en nombre de Matilde Landa. Bueno, yo soy un hombre de teatro, dirijo una compañía, Teatro Guirigay, que nació en Madrid hace ya 46 años y que seguimos como compañía profesional en activo, pero en Extremadura, porque hace 25 años nos fuimos hacia el oeste, porque en estas tierras de Madrid ya era todo muy cansina sus políticas culturales. No es que haya cambiado mucho en el resto del Estado, pero bueno, por lo menos tenemos horizontes amplios y una vida rural que hace la vida mucho más llevadera. Aún así somos una compañía que nos movemos por todo el país. Cuando llega a mis manos la noticia de Matilde Landa, algunos compañeros de Extremadura, algunos historiadores me habían hablado de esta mujer, de esta resistente, de esta militante del Partido Comunista y que además era de Badajoz, porque como Badajoz es una tierra de saqueo, colonizada y explotada continuamente, la autoestima extremeña está muy baja. Los que seáis de Extremadura ya lo sabéis, ¿no? Entonces uno parece, y sobre todo los que somos de Madrid, que tenemos esta visión céntrica de la existencia, todo a través de Madrid, parece que la compañía, que todo lo importante siempre ha pasado en Madrid. Entonces, cuando vives en las periferias, vives en el oeste, pues bueno, hay muchas cosas y la historia de este país se construye a base de mucha gente, de muchas comunidades y de todos los pueblos y de todos los territorios de la Iberia. Un día, por Juan Antonio Hormigón, que es un hombre fundamental del teatro, los que estéis un poco vinculados al teatro os sonará, creador de la Asociación de Directores de España, profesor catedrático de la RESAC, etcétera, etcétera, me escribe diciendo: oye Agustín, hay una mujer excepcional que a lo mejor te interesa, ya que estás en Extremadura, escribir sobre ella. Y yo me ofendo y digo: sí, hombre, porque yo estoy en Extremadura, voy a escribir ahora sobre extremeños. No tengo... Claro, ese orgullo estúpido que uno tiene, porque yo soy de Vallecas, escribiré... Bueno, cuando conoces la historia de Matilde, es muy emocionante, es muy ejemplarizante y a mí me atrapó. Más allá de... Como veo que se ha hecho una buena síntesis de su biografía, como en el texto dramático también hay una biografía de Juan Antonio Hormigón, pues no voy a detener mucho, simplemente voy a hacer un rápido resumen de lo que significó, de cuál es la importancia de Matilde Landa. Y creo que su importancia es fundamental porque representa, junto con la cara oculta, bueno, más que oculta, la cara negra, que es Bárbara Pons, la militante de Acción Católica que se encarga de convertirla, con la visión de las dos Españas. Matilde Landa nace en el año en el 98 en Badajoz. Es de origen, es hija de un abogado republicano, librepensador, masón, y que no bautiza a sus hijos. Su madre es portuguesa y tampoco, bueno, los hijos no son bautizados, y se cría en un ambiente liberal, laico, abierto, ligado a la institución libre de enseñanza. Su padre es amigo de Giner de los Ríos, de Cosío, y entonces hay un ambiente totalmente liberal en esos años, en esos primeros 20 años o 30, antes de la llegada de la República. Matilde Landa, yo creo que además debemos verlo no como un caso excepcional, sino como el de toda una generación de mujeres que se rebelan, que se independizan. Es esa generación de las sin sombrero, es esa generación de María Teresa León, de un montón de mujeres que además proceden de una burguesía ilustrada y que tienen el arrojo de vislumbrar que ha llegado el momento de un mundo diferente, que hay una necesidad de cambio. Hacer una biografía
muy sucinta y muy rápida. Ella en los años 20 va a Coruña, estudia, bueno, hablaba con las familias cultas, la mayor parte hablaban francés, estudian francés, está ligada a la institución libre de enseñanza, va al colegio de señoritas, al instituto de señoritas que hay en Madrid, como la mayor parte de las mujeres liberales y que tienen posible para ir allí, y cae enferma, tiene problemas pulmonares, seguramente pues sería asma o alguna historia propia de enfermedades típicas de la época. Va a Salamanca con su hermano es Rubén Landa, que es un pedagogo y que está totalmente vinculado a la institución libre de enseñanza. La vinculación, digamos, de Matilde Landa con, digamos, lo más granado de la inteligencia liberal e ilustrada de aquellos años es muy grande. Ella estudia ciencias naturales, se vincula también en los años 30, trabaja con un neurocirujano y psiquiatra, y en los años 30, bueno, se instala en Madrid, se casa con Paco Ganivet, que es sobrino de Ángel Ganivet, y es militante del Partido Comunista. Pero ella no está vinculada al Partido Comunista. Bueno, ella es... puedo seguir un poco lo resto. Trabaja en el Instituto Cajal, y a partir del 36 es cuando se afilia al Partido Comunista, pero antes ella, sobre todo, está vinculada a compromisos antifascistas y de cuestiones y de inquietudes sociales y de reivindicaciones obreras. De hecho, su padre era un conocido abogado que había defendido a campesinos. Hay un hecho que ahora en Extremadura llevamos muchos años peleándolo y que para mi asombro no se conoce mucho, que es el 25 de marzo del 36. El 25 de marzo del 36, 60.000 campesinos, 60.000 jornaleros, insisto, lo de 60.000, toman tierras, hacen unas tomas de tierras en toda la provincia de Badajoz, organizados por la UGT y la CNT, los dos grandes sindicatos que hay en aquel momento. Y se hace una toma no solo simbólica, sino que se pide que se registre, no hay especialmente altercados, y eso obliga a que el gobierno de la República, el Frente Popular, tenga que acelerar la reforma agraria. Su padre ha estado siempre muy vinculado, y la familia, a todo ese mundo de defensa de las reivindicaciones sociales, obreras, campesinas. Quizá también porque hubo esa movilización de 60.000 campesinos, es por lo que una de las estrategias de los fascistas fue hacer la columna de la muerte, que sube desde Sevilla hacia Extremadura, hasta hacer la sangría brutal de Badajoz. Bueno, todo esto es un poco un mapa para que nos hagamos idea cómo hay toda una generación. Insisto mucho en ver a Matilde como parte de una generación de jóvenes, de lo mejor y de los más formados de nuestro país, que deciden en una época histórica muy concreta dejar ya de lamentarse con ese pasado imperialista que se ha perdido, con ese imperio, superar tantos traumas pequeñoburgueses y enfrentarse a la transformación de un país. Y la transformación de un país se vehiculiza en ese momento a través de la República, a través de una sociedad laica, a través de la enseñanza, a través de los valores culturales y a través de hacer reformas en profundidad. Bueno, lo que ocurre después, por desgracia, no solo lo sabemos, sino que lo hemos sufrido. En el 36 viene el golpe de Estado. Matilde está ya vinculada al Partido Comunista. De hecho, en su casa, ella vive cerca de la residencia de estudiantes, en una zona residencial
que hay por allí de chalés, y en su casa ya se organizan más de una reunión del buró político del Partido Comunista. Ella se la destina al hospital obrero de Maudes. Allí conoce a Tina Moratti y durante bastantes meses se está encargando. Ella es una mujer que tiene una enorme capacidad organizativa, y de hecho se encarga gran parte con Tina de organizar no solo lo administrativo, lo político y gran parte de todo lo que supone en aquel momento todo a lo que se tiene que enfrentar un Madrid que empieza a ser asediado brutalmente. Después ella se hace también responsable de Socorro Rojo Internacional. Ella acude al Congreso de París y durante toda la guerra pues participa básicamente, se hace activa con las brigadas internacionales en Socorro Rojo Internacional, acude a Almería a apoyar toda la espantada de Málaga, está en los frentes de Mérida, de Córdoba, en fin, está siempre en primera línea, siendo también una enferma, que muchas veces la tienen que retirar porque es una mujer que tiene problemas asmáticos o algo más, no se sabe exactamente, yo no lo sé. El libro, la biografía de David Guinart es fantástica, si tenéis oportunidad de cuando lo presente su libro tenerlo, porque cuenta no solamente por los detalles de una biografía, sino porque te ayuda a entender mucho ese mundo de toda una generación de jóvenes, porque es que es una generación de jóvenes que está dispuesto, que han decidido no solamente arriesgar sus vidas por cambiar el mundo, sino también a renunciar a sus privilegios de clase. Y eso es cuando ocurre una revolución, es porque se da ese fenómeno tan excepcional, que unos privilegiados renuncian a sus privilegios para conseguir hacer un mundo mejor. Y en esa generación pues están desde Lorca hasta los Alberti, hasta Teresa León, hasta un montón de mujeres y de hombres. Bueno, con la caída, para daros idea de la fuerza moral que tiene esta mujer, en la caída de Madrid, cuando cae Madrid, ella se queda en Madrid, tiene la posibilidad de irse, pero se decide a quedar en Madrid y se queda al frente, con otros camaradas más, del partido, como responsable de Madrid, parte de algunas de las provincias. Me parece que es el 2 o el 3 de marzo, Madrid cae el 28 de marzo, me parece el 3 de abril, enseguida, cuando es detenida. Ella ha tenido 2 hijos, una ha muerto y la pequeña se ha separado amistosamente de su marido, que es un militante que está en el 5º regimiento, y decide a la hija con los hermanos, que se la lleven primero va a Rusia, después la traslada a México y por último la trasladan a Londres. Los hermanos se exilian, pero Aida, una de las hermanas, se queda en Madrid. Ella cae inmediatamente, a los pocos días de la toma de Madrid, y bueno, al ser detenida, pues la acusan de ser secretaria general del Partido Comunista, lo cual podéis imaginar que debe ser lo más terrorífico, una de las acusaciones más terroríficas que te podían echar encima. Ella es una mujer culta, debía tener muchísimo encanto, mucho temple, porque hay bastante documentación sobre ella, no tanto porque ella haya escrito mucho, que más bien escribió poco. Uno de los documentos más valiosos que se encuentran son las cartas que desde la cárcel va escribiendo a su hija, sino por los testimonios de la gente que la conoció. Bueno, es detenida, está 6 meses aislada antes de trasladarla a Ventas, a la cárcel de mujeres de Ventas. Sabéis, pues es una cárcel, pues, también, como casi todas las cárceles en aquel momento, de castigo. Y
no se sabe si la torturaron o no. Quizás sí, quizás no, pero de luego la tortura psicológica existe, porque a sus compañeros sí que les torturan y la obligan a presenciar torturas de sus compañeros. Con ella había un cierto temor-respeto entre los jerarcas fascistas, porque era una mujer... Bueno, la institución libre de enseñanza, hay que recordar que algunos miembros bastantes de la institución libre de enseñanza se pasaron al bando fascista, al bando, bueno, de posiciones católicas, de interpretación, bueno, y entonces eso quizá, bueno, digamos que la salva, porque sale el juicio y la condena a la muerte. Aida, su hermana, contacta con García Morente, que es un jesuita que ha estado en la institución libre de enseñanza, muy amigo de su hermana, y quizá por eso García Morente habla diciendo de que los jerarcas fascistas tenían un cierto temor a firmar su sentencia de muerte. El temor debía de pesarles mucho, ¿no? El caso es que le conmutan muy excepcionalmente, porque se conmutaban muy pocas penas de muerte, por 30 años de cárcel, pero cumpliendo pena fuera de la península. Es decir, la envían a un penal muy duro, que era el de Palma de Mallorca, que hay en aquel momento. De tal forma que la única familia que tenía, que había quedado, era su hermana Aida en Madrid, se hace muy difícil poderla visitar. En su estancia en Ventas, ella consigue que se abra, consigue convenciendo a la directora de la cárcel, que había sido también miembro, era una monja teresiana, que había sido miembro de la institución libre de enseñanza, que la deja abrir una pequeña oficina, le llaman la oficina de penadas. ¿En qué consistía? Pues en muy poca cosa, porque ella tampoco era abogada, pero tenía la experiencia de su padre, pero básicamente te podían condenar a muerte y te podían condenar a años de cárcel por una simple denuncia que no probaba nada, nadie, o alguien anónimamente. Con lo cual ella consigue que por lo menos abrir la esperanza de que se puedan revisar algunas condenas. Parece ser que no consiguió demasiado más allá de la esperanza y del alivio que podían tener aquellas mujeres que estaban condenadas, y algunas a penas de muerte, simplemente por denuncias que estaban sin probar. Cuando sale de la cárcel de Ventas, es vitoreada por todas sus compañeras, y esto al régimen le hace tomar conciencia de lo peligrosa que es Matilde en cuanto a una mujer con una fuerza moral y una capacidad de liderazgo muy, muy fuerte. Y por otro lado, es una líder natural, es una mujer culta, es una mujer inteligente y no está bautizada, con lo cual cuando la trasladan a Palma de Mallorca, al penal de Palma de Mallorca, uno de los objetivos es conseguir su conversión. ¿Por qué conseguir su conversión? Porque es una forma de que a la roja renuncies, si ya renuncias a todas tus ideas y renuncias a ser lo que eres, es un caso ejemplar de que has estado equivocada, de que los rojos, los republicanos, estos en el fondo son unos pobres desgraciados que renuncian a sus ideas, y sirve de ejemplo y de destruir lo que eres. Ese era uno de los objetivos que tenía el régimen. No solamente había que matar y acabar con los rojos, y rojos, ya sabéis que en aquel momento era cualquiera que no hubiese sido adepto, que no estuviese de acuerdo con el fascismo o con el golpe de Estado. Era cualquiera pues que simplemente le pareciese mal. Bueno, cuando llega a la cárcel de Palma de Mallorca, se la mantiene bastante aislada en un principio, como hay muchas mujeres organizadas, comunistas, anarquistas, socialistas,
incluso se crea una célula interna, como pasa siempre en los lugares, en los presidios, ¿no? y en los campos, que la gente se agrupa. Evidentemente eran cárceles para destruir. Te obligaban a las acciones, la misa, los cánticos, los rezos, el cara al sol, todo esto era de obligado cumplimiento. Ella se niega, de hecho, y entonces es constantemente castigada junto con otras compañeras, por lo cual la mantienen constantemente en aislamiento. Había habido un caso, como era Regina Sainz, creo, una dirigente socialista, que sí que habían conseguido doblegarla, había renunciado a sus ideas y se había cristianizado. Y entonces eso era lo que pretendían hacer con ella. Un caso ejemplar, y más con una mujer como Matilde, que tenía un enorme prestigio y una enorme fuerza moral. Y para eso le encargan una misión a Bárbara Pons, una catequista de Acción Católica, una mujer culta de la burguesía ilustrada de Mallorca, no sé si fue su padre o su abuelo, ha participado en la redacción del Estatuto de Autonomía de Baleares, y la encargan de que, bueno, pues es como una película, la misión convertir a Matilde Landa. Y dura casi un año ese encuentro, y eso es en lo que yo me he centrado con mi texto Matilde Landa no está en los cielos. De pronto me interesó hacer este encuentro de dos mujeres, porque de pronto lo que hay son dos mujeres de la burguesía ilustrada española, dos mujeres cultas, dos mujeres inteligentes, pero que han optado por visiones distintas del mundo y de la vida. Bárbara Pons es una católica inteligente y recalcitrante, que no renuncia en lo más mínimo a machacar, a pesar de sus buenas palabras y de sus oficios evangélicos, a machacar y a ejercer de verdugo. Y tiene el encargo del obispo de Baleares, de conseguirlo. Matilde Landa acepta el desafío de conversar con ella, y esas conversaciones duran varios meses. ¿Por qué? Se preguntan algunas de sus compañeras, de sus camaradas en la cárcel, ¿pero por qué aceptas meterte a debatir con esta mujer? Yo creo que acepta porque entonces José está muy desesperado, muy aburrida en tanta incomunicación, aislamiento, y porque es un desafío intelectual. La otra le pasa, bueno, la tienen aislada del libro, le pasa la biografía de Santa Teresa, le pasa textos religiosos, San Pablo, la Biblia, todo este tipo de cosas. Y ella acepta el combate dialéctico. Debía ser muy buena combatiendo dialécticamente, porque Bárbara Pons llega un momento en que renuncia. Dice que con esta mujer es imposible. Es imposible, es una rebelde, y además es incorregible, y además mantiene un liderazgo en la cárcel, por lo cual deciden trasladarla a Canarias para que tenga mayor aislamiento. Pero esto no solamente es un debate intelectual, es una tortura intelectual, porque no están las dos en las mismas condiciones. Una es la presa y otra es la verduga. Una está aislada y la otra tiene libertad, tiene el poder, y además es la que decide sobre la vida y la muerte. Bárbara Pons lo toma como un desafío, y además le hacen chantaje. Digamos, Bárbara Pons juega a ser la comisaria buena, y las monjas teresianas que están en la cárcel son las malas. Bueno, hacen ese juego, poli bueno, poli malo, y entonces llega un momento en que chantajean a Matilde de: si no te bautizas, le quitaremos la leche a los niños. Os recuerdo que hasta los 3 años las condenadas en la cárcel podían tener hasta los 3 años a los niños pequeños, incluso los que en algún caso nacían durante. Y entonces había unas pésimas condiciones de alimentación.
la acusan de, vamos, la acusan, no, la amenazan con quitarle la leche a los niños. Incluso algunas compañeras de célula le dicen que se lo debería cuestionar, que al fin, bueno. Llega un momento en que Matilde acepta la conversión, dice que vale, y entonces se prepara una gran fiesta, el 28 de noviembre, que es cuando, ¿no? Sí, el obispo y el gobernador general de Baleares se va a hacer la conversión de la Roja, por lo cual preparan una gran fiesta, un gran aparato de propaganda para, hacer una demostración de cómo estos rojos impíos se pueden arrepentir y se van a arrepentir. Lo que hace Bárbara es que esa misma tarde, tras hablar con sus compañeros, ella está enferma, tiene una infección pulmonar, y les daban aceite alcanforado para aliviarles, de los pesares estos. Pide que le pongan una inyección, va a enfermería, y después de ponérsela, mientras escribe una carta de despedida a su hija, sube a la segunda galería y de espaldas se arroja al vacío. No muere inmediatamente, tiene una agonía de media hora, según parece ser. Bárbara Pons y el capellán se acercan. Bárbara Pons recoge la carta que ha escrito a su hija de despedida, y el capellán la bautiza in mortis. Esos son los hechos de lo que ocurren, y la trasladan al cementerio de Palma. A la hermana, a Aida, la comunican que ha muerto de un ataque de epilepsia, que era epiléptica, se inventan, y que tiene epilepsia, y que ha pedido el bautismo. Y la carta la retienen durante varios meses hasta que por fin consigue llegar a su hija. Evidentemente, el acto que comete Matilde es un acto de rebeldía, y además es un acto político. Hay algo que yo cuando estaba escribiendo y estaba trabajando, pues como dramaturgo, te tienes que poner en la cabeza de esas dos personas. Y especialmente, os confieso que el personaje que más trabajo me costó entender era Bárbara Pons, quizá porque estaba mucho más alejado bueno, las dos estaban muy alejadas de mí, porque en esas circunstancias es muy difícil ponerse en la piel del otro. Pero para valorar más la fuerza moral de Matilde Landa, es el año 42. En el año 42 ella está casi totalmente aislada de su familia, solo tiene un contacto con su hermana Aida. Su marido, bueno, no tiene contacto con su marido ni con su hija, consigue escribir que además está en Londres y no la ha visto desde hace 3 o 4 años. Sus hermanos también están exiliados. Los nazis están llegando casi a Moscú. La guerra la están ganando las fuerzas fascistas. José Díaz se ha suicidado, el secretario general del Partido Comunista, bueno, se ha suicidado porque tiene un cáncer de estómago y se ha suicidado. Quiero decir que las esperanzas y las ilusiones de que el mundo pueda cambiar son muy oscuras, está en un mundo muy oscuro. Eso es una cosa de las que te admira, ¿no? Como alguien tiene esa capacidad de resistencia y de no ceder, porque yo en mi obra decidí plantearme ese encuentro con las dos, teniéndome que inventar lógicamente todo, pero había algo que era lo que me interesaba plantear. Pero este sacrificio mereció la pena, el sacrificio no de ellas, sino de tantas generaciones de nuestros abuelos y bisabuelos, de esta generación fantástica, ¿no? Que tenía esa esperanza en transformar el mundo y que estuvo a punto de conseguirlo. Mereció la pena. Las fuerzas de transformación del comunismo, el comunismo sigue teniendo sentido, sigue teniendo, no el comunismo
que hemos tenido, no el comunismo real, no el estalinismo, no ese comunismo que de alguna manera ha fracasado en muchísimos países, ¿no? Sino el comunismo como la solución, como el plantear los problemas de lo común, no el comunismo como solución, sino lo común a lo que nos enfrentamos constantemente. Tiene sentido. Por eso ideé en una estructura dramática donde en un momento determinado la obra la está presentando siempre un actor y ella, Matilde, se enfrenta al actor y le increpa. Pero dime, que ha sido de mi familia, que ha sido de los míos. España es socialista, por lo tanto entonces los obreros tienen el control de los medios de producción. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso, esa dialéctica de espacio-tiempo era la que me resultaba interesante. Por último, me he perdido la noción del tiempo, no sé cuánto. No, tengo que dejar hablar a los demás. Por último, hay un dato que me resulta paradójico, y la paradoja de la historia. Ambas mujeres, Bárbara Pons y Matilde, son casi de la misma edad. Bárbara Pons, en aquel momento, en el encuentro que tienen en la cárcel de Palma, tiene 42 años y Matilde 38. Matilde muere con 38 años, pero Bárbara Pons llega a los 92 años. Los verdugos han vivido bastante más. Y luego también una anécdota muy divertida, bueno, divertida entre comillas. Félix Pons, ¿os acordáis de Félix Pons? Era sobrino de Bárbara Pons, que fue ministro con Felipe González y presidente del Congreso. Y luego algo que todavía me divierte mucho más y me produce mucha satisfacción. Cuando te metes en Google, por lo menos hace unos años, cuando había de Matilde Landa, encontrabas 240.000 contactos, entradas, 240.000. De Bárbara Pons no hay nada. Hoy me he vuelto a meter a ver si había algo. Y hay muchas Bárbaras Pons, arquitectas, ingenieras, abogadas, diseñadoras, pero de esa señora Bárbara Pons y Marqués no hay nada. Bueno, digamos que son las pequeñas satisfacciones de la historia. Y sin más... María, dice Celia que quiero hablar yo cuando me toque. Queremos escucharte. Bueno, muy bien. María Clamello, de Europa Laica. Eso es. Toma. Bueno, se oye y todo eso que hay que preguntar. ¿Se oye bien o no? Sí. Vale, vamos. Bueno, vengo en representación de Europa Laica. Antes de nada, es verdad que me toca hablar, pero creo que el personaje central hoy es Matilde Landa, ¿no? Y antes desde Europa Laica nos han pedido que hablemos del derecho a apostatar. Pero antes de nada quiero expresar mi emoción de estar escuchando hablar de esa persona tan admirable que ha sido Matilde Landa. Aunque ya conocemos mucha gente la historia de Matilde Landa, pero estoy un poco sobrecogida de las palabras de Agustín sobre ella, ¿no? Esa mujer tan admirable, tan digna hasta el último momento, la crueldad con que se la trató, cómo nos privaron de un personaje como Matilde Landa y de toda esa generación que decía Agustín, ¿no? Cómo nos privaron de ellas, pero tenemos su ejemplo. Como laicista, como feminista, como mujer, vamos, todo mi reconocimiento y gratitud a Matilde Landa, ¿no? Y con esto, pues voy a empezar mi intervención, como he dicho, en representación de Europa Laica. La asociación Europa Laica tiene como principal objetivo lograr la laicidad del Estado en todas sus instituciones. Y hablar de laicidad es hablar de libertad de conciencia. La razón de ser del laicismo es la garantía de la libertad de conciencia de todos los individuos que han de ser tratados como ciudadanos iguales ante la ley. Este es un principio
democrático y republicano. El laicismo, por tanto, reclama la neutralidad del Estado respecto a las diferentes creencias y opciones ideológicas de sus ciudadanos. No debe adscribirse a ninguna opción concreta y, por lo tanto, es necesaria la separación del Estado de las iglesias. Este derecho a la libertad de conciencia, a ejercerla, incluye, como todos sabemos, la libertad de optar por cualquier religión, creencia, filosofía de vida, y también el derecho a cambiar, a abandonarlo, a abandonar una religión, en este caso la apostasía, que es el tema que tenemos hoy, y es un derecho garantizado y avalado por distintas leyes internacionales, europeas, incluso la propia legislación española. De esto es de lo que nos han pedido que hablemos hoy. Entonces, bajo este concepto de la libertad de conciencia, que es lo que caracteriza al laicismo y en la propia existencia de Europa laica. Entonces, como digo, hay leyes que avalan y reconocen este derecho a la libertad de conciencia con todo lo que significa, de libertad de optar a distintas creencias, filosofías, ideologías, etcétera, y a abandonar cuando nos parezca oportuno cuando nos parezca oportuna tal situación. Entonces, en primer lugar, hay una ley de ámbito internacional que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice textualmente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Aquí está el tema de la apostasía de hoy, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, etc. Dos leyes más de ámbito europeo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, se expresan en los mismos términos que la Declaración Universal de Derechos Humanos y avalan y reconocen también en esos mismos términos que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de esas convicciones. Está también una ley española, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que dice: la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna. Derecho a cambiar de confesión o abandonar la que tenía, manifestar libremente sus propias creencias, etc. Es decir, que hay una ley española de 1980 que también reconoce el derecho a apostatar. Y aquí quiero decir algo que para Europa laica es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que esta ley orgánica de 1980 de España es una ley de libertad religiosa. Europa laica lleva varios años, en varias ocasiones, lleva proponiendo a los grupos políticos, al Parlamento, que haya una ley de libertad de conciencia. Incluso ha propuesto en 2 o 3 ocasiones, algún compañero de Europa laica que está por aquí me lo podrá a lo mejor complementar, ha propuesto un modelo y un articulado de esa ley de libertad de conciencia, que es la que alberga el derecho a la libertad religiosa. La libertad religiosa no acoge el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia. Es la ley de libertad de pensamiento y de conciencia la que alberga en su seno la libertad religiosa y otro tipo de libertades con respecto a otras opciones. Por tanto, aprovecho para decir que esta ley, en nuestra opinión de Europa laica, debe ser derogada
y ser sustituida por una ley de libertad de pensamiento y de conciencia, ¿no? Es como tantos otros temas políticos que está esperando desde hace mucho tiempo ser debatido y aprobado de una vez, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta ley de libertad religiosa del año 1980 garantiza el derecho a la apostasía en nuestro país, junto con las otras leyes a las que me he referido. Por otra parte, tenemos una ley orgánica del año 1999, el 13 de diciembre más, de protección de datos de carácter personal, que obliga a las asociaciones a cancelar los datos personales en el caso en que se solicite por parte de una persona que esté en ese listado, en este fichero. Esto significa que la Iglesia Católica, que dispone de un fichero de datos de personas bautizadas, tendría que cumplir esa obligación. Por tanto, tenemos aquí ya la ecuación perfecta, y es que las leyes reconocen el derecho a apostatar en España y tenemos una obligación de una institución como es la Iglesia Católica, la obligación de cancelar cuando se le solicite el dato de esa persona que lo solicita y de cuánto lo solicite. Cuando pedimos la apostasía, por ejemplo yo, hace muchos años, como tú, Celia, solicitamos, comunicamos a las autoridades de la Iglesia Católica que deseamos abandonar la Iglesia Católica, y además pedimos que se cancelen, se borren nuestros datos, que no deseamos seguir ahí registrados. Bien, pues la Iglesia Católica no borra esos datos. No borra esos datos. Después de varias denuncias de particulares y de la Agencia de Protección de Datos, exigiendo a la Iglesia que cumpliera esa ley, en un primer momento la Audiencia Nacional dio la razón a la Agencia de Protección de Datos, pero posteriormente, en el año 2008, el recurso de la Iglesia prosperó y tanto el Supremo como el Tribunal Constitucional dieron la razón a la Iglesia, en el sentido de que no está obligada a cumplir con esa ley, porque los libros de registro de bautismo no tienen carácter de ficheros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no borra los datos, y lo más que hace la Iglesia, aunque tampoco podemos comprobarlo, porque claro, no podemos acceder a esa información, lo más que hace la Iglesia es, en distintas diócesis, depende de unas diócesis a otras, es comunicarte que han recibido esa petición, que toman notas. Supongo que tú lo has dicho, yo he traído aquí mis documentos de apostasía y las sucesivas comunicaciones que he tenido, las distintas comunicaciones con el obispado. Entonces te comunican que toman nota, y en el registro donde están los datos anota como mucho al lado la condición de apostasía. Tú permaneces ahí como bautizado y como apóstata. Esta es la cuestión. Yo creo que nunca nos sorprenderemos, al contrario, que no es ninguna sorpresa. Quiero decir, la habilidad que tiene la Iglesia Católica en este país para aprovechar cualquier brecha que le permita escapar del cumplimiento de las leyes. Ahí está esto. Bien, esto en mi opinión no resta importancia al valor de ejercer el derecho de apostasía, porque creo que es un acto digno ejercer ese derecho, y además, como bien sabemos, supone, no lo comparo con Matilde Landa, por supuesto, pero un acto también de valentía, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica no da ninguna facilidad para que se ejerza este derecho. Es más, yo diría esto, lo digo personalmente, yo creo que se aprovecha de esa especie de imaginario que hay en una sociedad, la nuestra,
tan adoctrinada durante años, durante siglos, por las religiones, yo creo que se aprovecha de ese estado de opinión, ese imaginario en el cual mucha gente piensa que oponerse a la Iglesia Católica, exigirle, va a ser imposible, ¿no? Y que además es como un tabú transgredir algo sagrado, ¿no? Que es estar ahí en esas listas de la Iglesia Católica. Entonces yo creo que esto, vamos, creo que me explico y me da la impresión de que puede ser compartido, no sé si con muchos de vosotros, porque a nosotros, a la gente de Europa Laica, se acerca gente que nos dice, bueno, es que es imposible, es muy complicado, es imposible. Europa Laica no alienta a nadie a que apostate, igual que no alienta a nadie a que ejerza su derecho a creer, pero es un derecho, obviamente. Y desde luego, lo que sí les decimos es que tiene derecho a ejercer la apostasía y que puede hacer uso de ese derecho y que debe hacerlo. Si lo tiene, ¿por qué no? Si quiere hacerlo. Ahí estamos. Bien, en eso estamos. Yo creo que tiene valor el hacerlo, aunque tampoco sabemos cuántas apostasías se producen en este país. No tenemos ni idea. ¿Quién lo sabe? La Iglesia Católica, que es la que recibe esas solicitudes y la que las puede registrar. No tenemos ni idea, no lo sabemos. Pero yo creo que incluso aunque el número, y en esto respecto a la campaña, aunque el número de apostasías que no conocemos no fuera importante, yo creo que tiene un valor cualitativo importante. Lo digo también por lo que he comentado anteriormente. Y bueno, nos podríamos hacer varias preguntas. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene interés en retener estos datos? Teniendo en cuenta además que miles, millones de esos datos proceden de un bautismo obligatorio durante los 40 años de nacionalcatolicismo, durante los cuales cada bebé, al tiempo que el chupete, era inscrito en la religión católica, en las listas de la religión católica, mediante el bautizo. ¿Por qué la Iglesia tendría interés en retener estos archivos de datos? Creo que tenemos la respuesta. La Iglesia quiere utilizar, le interesa utilizar estos datos de miles de millones de españoles y españolas para valerse de para justificar esta representación que se arroga de una mayoría de la sociedad española supuestamente creyente y católica. Y evidentemente esa es la intención de la Iglesia Católica y por eso no lo borra, evidentemente, ¿no? Bueno, y nos podemos preguntar ¿cuántos católicos hay en España? No podemos saberlo porque lógicamente este es un dato que ni tenemos por qué saber, ni nadie tiene por qué manifestar su adscripción religiosa, ideológica o del tipo que sea. Pero claro, no lo sabemos, pero todo el mundo puede ver, la Iglesia en primer lugar, la progresiva secularización de la sociedad española, que se aparta cada vez más de las prácticas de la moral que la Iglesia Católica establece. Si esa sociedad española fuera tan mayoritariamente católica, esto manifiesta una discrepancia con esas encuestas de opinión, donde la gente, las últimas del CIS del 2024, habla de un 55% de españoles y españolas que se consideran católicos y católicas, la mitad de los cuales no son practicantes. Y por supuesto, discrepancia también con opinión de la sociedad española, que aprueba la eutanasia en una proporción de más del 75%, o el aborto con una proporción también de más del 75%. Esta es una discrepancia clarísima y la Iglesia la sabe. ¿Cuántos católicos hay? Pues lo podemos saber por las encuestas de opinión, nada más. De manera que efectivamente la Iglesia utiliza esto a su favor. Bien, pues
algo más que decir. Respecto a esto, yo diría, Jesús Bastante, yo buscando información sobre todo esto, Jesús Bastante es un periodista que ha escrito para ABC sobre las religiones y en este momento es redactor jefe, o lo era en los últimos años, de Religión Digital. Ahí escribe sobre cuestiones religiosas y sobre la Iglesia Católica. Y él habla de que la apostasía, después de las primeras dificultades que la Iglesia ponía y de la timidez con que la sociedad española se acercaba a solicitar la apostasía, él dice que ha tomado velocidad la práctica de la apostasía y que está siendo una petición constante la de los católicos que piden la apostasía. Que, claro, estas cifras no las sabemos, no sé si las sabe Jesús Bastante, y que incluso los obispos, aunque no lo reconozcan públicamente, dice él en un artículo que yo he leído, no es un secreto, los obispos españoles saben y reconocen en sus discursos internos que la religión católica ha dejado de ser un referente claro para la sociedad española. Eso es lo que cuenta Jesús Bastante. A mí me parece un dato interesante. Y bueno, pues yo creo que esto es lo que yo tenía que decir en cuanto al derecho a apostatar. Únicamente concretar algo más el procedimiento para apostatar, que muchos sabréis, pero por si es útil en este momento, es el procedimiento no es nada complicado, es un poco latoso, por eso de que hay que enviar un formulario, te envían una contestación, hay que enviar otra, pero bueno, como todo proceso burocratizado, pues un poco molesto, pero nada más, nada comparable con el malestar y la indignidad de estar contra tu voluntad en unas listas de pertenencia a una iglesia con la que no estás de acuerdo, que nunca has pedido estar. Por supuesto, es un proceso un poco latoso, pero nada imposible. Lo que hay que hacer es enviar un formulario de apostasía al obispado o arzobispado, en este caso en Madrid, esto es en general, donde tú presentas una solicitud de la apostasía y tienes que adjuntar un certificado de bautismo, es decir, la partida de bautismo que te dan en la parroquia donde has sido bautizado o donde crees que has sido bautizado. Si sabes de qué pueblo procedes, pues puedes obtener este dato. Esos datos, el DNI, la partida de bautismo y la solicitud de la apostasía, se presenta y tienes una respuesta primera. Ahí se inician los trámites de la apostasía. Tienes una respuesta primera por la cual el obispado te envía otro formulario para que te reafirmes en esa solicitud de apostasía, la vuelves a enviar, te la vuelven a mandar y finalmente hay un documento casi final por el cual, por lo menos en mi caso, no sé, Celia, por el cual tú ante un notario o ante el párroco, que es gratis, firma ese, o el notario o el párroco, y tú justamente el abandono de la Iglesia Católica. Es el último documento que se envía al obispado o arzobispado, al término del cual pues te contestan eso de que han tomado nota y que no obstante que han tomado nota de tu abandono, que se han tomado las medidas para que conste a todos los efectos dicho abandono de la Iglesia Católica. Y siempre dice, no obstante, deberá tener presente que la Iglesia Católica siempre estará dispuesta a acogerla si deseara volver a vivir y morir en su seno. Bueno, he de decir que por supuesto es un proceso reversible, como es lógico. Y bueno, el formulario circulan por ahí distintos formularios, pero es que no es necesario ningún formulario reglamentario, es simplemente una solicitud, naturalmente, donde tú das tus datos, fulana de tal, DNI, y diriges una carta al obispo alegando las razones de que solicitas la apostasía, pues, basándote en los derechos que te conceden las leyes y demás, y ya está. Bueno, no sé, yo no sé si me he enrollado y Celia me va a reír. Pero bueno, creo que aquí
termino, debo, como conclusión, ya que intervengo en nombre de Europa Laica y por respeto a Europa Laica, a la que represento, que en conclusión Europa Laica defiende la libertad de conciencia y por tanto desde Europa Laica defendemos tanto el derecho a creer como a no creer, como a descreer y por lo tanto el derecho a apostatar. No animamos a nadie a hacerlo porque sabe perfectamente que es un derecho, pero efectivamente a lo más que podemos animar es que a la gente ejerza el derecho, valga la redundancia, a ejercer los derechos que tiene. Y nada más. Muchas gracias. Ahora se me escucha. Bien, bueno, en nombre del grupo promotor, en nombre del grupo promotor de la campaña, en nombre del grupo promotor de la campaña de apostasía colectiva Matilde de Landa, un agradecimiento a Agustín, a María, por supuesto a nuestra compañera Celia, por las 3 magníficas intervenciones que hemos escuchado. Y ahora ya, bueno, pues vamos a dar paso a un coloquio en el que podemos ir dando la palabra a las personas que quieran. Yo quiero hablar, perdón. Es que yo quiero apostatar, no sé si hay alguien más que quiera apostatar. Y es que llevo ya mucho rato escuchando y llevo muchos años sin hablar y se me sale el corazón por la boca. Así que, ¿se me oye bien a mí? Sí. Bueno, le voy a dejar a esta señora los papeles, que creo que es la más enterada en esto. Es usted. Yo estoy segura de no querer volver a pertenecer al seno de la Iglesia, se lo tengo claro. Si hay que firmar en algún sitio, le dejo yo mi firma. Y perdón, es que llevo muchos años sin venir a este espacio del Ateneo, que lo veo tan diferente y que me da... ¡qué calor! Señoras, por favor, que es mi turno y ahora que por fin puedo hablar. Le dejo esto por aquí. Perdón. Es que esto me parece un tribunal y yo, Agustín, tú lo sabes mejor que yo, no tuve un juicio justo. Entonces quiero aprovechar para hablar delante de este tribunal, si es posible. No sé por dónde empezar, estoy muy nerviosa y aquí con la bandera republicana. Y escuchando el himno de Rigo Cortado, pero que lo han puesto. No voy a preguntar si España ha vuelto a ser una república, no me quiero hacer ilusiones. ¿Por dónde puedo empezar, Agustín? Pues yo me gustaría sobre todo decir que de mí dijeron que mi vida fue una derrota. El fracaso de una España engañada, envenenada por políticos que dieron la espalda a Dios y que provocaron el odio y la destrucción, la quema de las iglesias, la persecución de los sacerdotes, el caos y el desorden en nombre de la justicia social. Bueno, ellos la llamaban justicia blasfema, justicia atea que se revolvió contra la Iglesia y contra sus tradiciones. Una justicia inmoral, decían, que quiso hacer de cada ciudadano un revolucionario. Pues sí, yo soy una revolucionaria. Y por revolucionaria, me dijeron que yo era una pieza muy valiosa, la más valiosa. Y que estaba destinada a dar ejemplo a los demás, a las demás mujeres. Y que mi conversión era nada menos que la muerte simbólica del comunismo, Carlos, de la inútil derrota. También dijeron, por supuesto, que mi vida fue un error que yo tenía que corregir y olvidar. Y que seguiría siendo una santa ejemplar. Es que así me llamaban mis compañeros de partido, cariñosamente. Pero esta vez, católica. Yo soy atea. Yo soy atea. Yo no creo en Dios, caballero. Oye, yo soy militante comunista desde los 10 años. Y él es militante comunista desde los 10 años. No, he estado 10 años en la cárcel. Y 10 años en la cárcel. Un aplauso. Gracias por su lucha. Yo no creo en Dios. Si creyese en Dios, creería en todo caso en el Dios de los pobres, ¿no? De los necesitados. No en ese Dios creado por ellos, ¿no? Al servicio de los ricos y de los poderosos. Ese Dios vaticano.
¿Que saben lo que hace? Transforma la esperanza en oro bajo la cúpula de San Pedro. Bueno, San Pedro tampoco ya es un humilde pescador, ¿verdad? Es, para mí, el guardián feroz del capitalismo. Que si me estaban hablando de ese Dios, entonces estaríamos hablando con sinceridad. Sí, yo soy una revolucionaria, pero una revolucionaria no se suicida. Tampoco una madre. Una revolucionaria es una mujer que lucha y cree con toda su convicción que el futuro ha de ser libre y alegre, por más oscuro que sea su presente. Una revolucionaria sabe que tras la noche siempre llega el día, que nada es eterno, que nuestras vidas son destellos de luz en la explosión de la historia. Una revolucionaria, les digo, ama a la humanidad y sabe que la explotación y la injusticia son fruto del egoísmo de unos pocos sobre la mayoría. Una comunista, yo soy comunista, sabe que es indigno ocultar sus ideas y sus propósitos, que las clases poderosas temen una verdadera revolución proletaria y que los proletarios no tienen nada que perder en esa revolución salvo sus cadenas. Es más, tienen en cambio un mundo por ganar. Una revolucionaria sabe cuándo sus fuerzas se agotan y cuándo un acto de derrota, según ellos, por supuesto, se puede transformar en un acto de esperanza. Pero sobre todo, una revolucionaria es una mujer que ama. El 26 de septiembre de 1942, en la cárcel de Palma de Mallorca, solicité permiso a una monja para ir a la enfermería, para que me pusiesen una inyección alcanforada con la excusa de que no me encontraba bien. Conseguí escaparme de esta monja. Me subí a la terraza, me senté en la barandilla y salté al vacío. Eran las 6:15 de la tarde. Las monjas dijeron que había sido un ataque epiléptico. Llamaron a un médico porque yo no morí de la caída. Después de 45 minutos de agonía y de decir algunas palabras que no recuerdo, fallecí. Me bautizaron in articulo mortis y me enterraron en el cementerio de Palma. El capellán penitenciario ese día celebró una misa en mi memoria. Las autoridades de la isla, el obispo, el gobernador, habían preparado una fiesta en mi honor para celebrar mi bautizo y mi primera comunión. No sé si les suena este libro. A mí no me sonaba, ¿ven? Y vi un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró y selló la entrada, para que no pueda seducir más a las naciones hasta que hayan pasado los 1000 años. Apocalipsis 20:1-6. Nosotras, las condenadas, somos el demonio, ¿no? El mal que hay que extirpar. Bueno, si lo han hecho durante siglos, ¿no es cierto? Torturando y quemando mujeres, llamándolas brujas y herejes. ¿Verdad, señora? Pues sí, cuánta inocencia, ¿verdad? Cuánta inteligencia destruida. No, el mal no existe. Es un invento de la Iglesia para marcar a los espíritus libres con la señal del demonio en forma de terror. Ya me voy. Pero nosotras, las que ya no estamos, continuamente recomenzamos. Volvemos al mismo lugar una y otra vez construyendo en el infinito. Yo sé que nosotras solo somos memoria detenida en el tiempo, toda esta generación de mujeres, como dice Agustín. Recuerdos, solo somos evocación que se desvanece.
pero la historia sigue. Quiero creer que tenemos derecho a saber qué quedó de nuestra memoria. Muchos, muchos y muchas se sacrificaron por un mundo mejor, más justo. Y yo quiero creer que todavía es posible, ¿verdad? Aunque queda mucho que hacer, mucho por lo que luchar. Por último, quiero leer la carta que le escribí a mi hija. Carmencilla, querida, chiquitina de mi corazón, no sabes cuánto dolor me produce esta despedida, este hablarte en el vacío, estos besos imaginarios. Hija mía, estoy segura que cuando seas mayor lo entenderás. Por cierto, yo soy Matilde Landa. Magnífica, Pepa. Estremecidos. Magnífico. Y Agustín, por supuesto. Ha sido muy valiente. Y agradecidísimos a Pepa Zaragoza para que pida una... Bueno, la campaña está teniendo ya bastantes apoyos. Tenemos programada una web que estará disponible ya en breve y ahí iremos subiendo apoyos de las personas que quieran colaborar con nosotros y darnos ese respaldo. Tenemos, sin embargo, dos apoyos que queremos mostrar hoy. Uno es una carta de Mariano López, el nieto de Matilde Landa. Y después después de la carta, que va a leer Teresa Vacas, vamos a escuchar una canción, vamos a intentarlo, de Enrique Villarreal, de una versión que nos ha hecho de Drogas, de la canción de Barricada que dedicó a Matilde Landa. Teresa, la carta de Mariano López, el nieto de Matilde Landa. Bueno, pues nada, yo voy a poner voz sobre todo porque se oiga un poquito de acento de Badajoz, que sería como hablaría Matilde Landa, y por eso el equipo ha dicho, bueno, pues yo leo la carta del nieto, por lo menos por el acento, ¿no? Entonces, bueno, ya está casi todo dicho, pero bueno, es importante que aparezcan estas palabras. Y dice así: buenas tardes, agradezco el trabajo y esfuerzo de las que han organizado este homenaje a Matilde Landa. Soy Mariano López, nieto de Matilde Landa. Desgraciadamente no conocí a mi abuela. La represión franquista se abatió sobre ella al igual que sobre cientos de miles de españoles. No puedo contaros de primera mano cómo era Matilde. Mis impresiones sobre ella son sobre todo indirectas. Pero sí he conocido a los hermanos de Matilde, Jacinta y Rubén, exiliados en México, y Aida, que permaneció en España. En ellos he visto la gran importancia que daban en la familia Landa a la educación y a los principios de solidaridad y justicia como referentes morales. Como escribe David Ginar en la biografía de Matilde, el padre de Matilde, Rubén Landa Coronado, estableció amistad con Francisco Giner de los Ríos, Bartolomé Cosío y otros futuros fundadores de la institución libre de enseñanza. Profundamente laico y tolerante, se casó por lo civil y educaría a sus hijos sin imposiciones religiosas. En ese entorno crecería Matilde, igual que sus hermanos, rodeada de librepensadores con ideales políticos republicanos, laicos y democráticos. Desde joven, Matilde expresa sus inclinaciones políticas de izquierda.
En agosto del 34 participa en la fundación del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. En octubre del mismo año se afilia al Socorro Rojo Internacional y realiza labores de ayuda a las víctimas de la represión del fallido levantamiento de octubre. En los años 35 y 36 siguió participando activamente en las actividades del Socorro Rojo. Tras el golpe militar del 18 de julio, Matilde fue destinada para trabajar en el Hospital Obrero de Cuatro Caminos. Desde el principio del 37 se integró en la dirección del Socorro Rojo, haciéndose cargo del auxilio a los refugiados, la evacuación de niños y las colonias infantiles en todo el territorio republicano. En febrero del 37, Matilde, junto con otras dirigentes del Socorro Rojo Internacional, viajaron hasta Almería para organizar la ayuda a los miles de refugiados que huían de Málaga por la carretera hacia Motril. Cuando Madrid cae en manos del ejército franquista, Matilde no se exilia, decide quedarse y seguir clandestinamente su actividad política. Desgraciadamente, pronto es detenida, juzgada y condenada a pena de muerte, conmutada después por la de 30 años de prisión. Es enviada en castigo a la cárcel de Palma de Mallorca, en aquella época de muy difícil acceso para recibir visitas de la familia. Uno de los testimonios acerca de la esfera íntima de la personalidad de Matilde son sus cartas desde la cárcel a su hija Carmen, mi madre, fallecida en el 2006. En un acto celebrado en la Casa de Cultura de Palma de Mallorca el 14 de abril de 2003, ella hace referencia a la fuerza moral que traslucen las cartas que recibió de su madre durante la guerra y desde las prisiones. Y que esa fuerza moral se concreta, por ejemplo, en una de las cartas que le escribe desde la cárcel de Palma en febrero del 41. No olvides a los niños que han tenido menos suerte que tú. No olvides a los que han dejado sin padres. Estos son los que merecen nuestra mayor atención. Quisiera que todos los días hicieras algo por ellos. Es tu obligación. El escritor Manuel Vázquez Montalbán, en su libro Autobiografía del general Franco, escribe refiriéndose a Matilde: cuando el miserable obispo de Mallorca, Miralles Espert, tuvo noticias de la llegada a la isla de tan destacada prisionera, la sometió a un chantaje moral. Si se convertía al catolicismo, aumentaría la ración de comida para los niños de las madres presas. Un chantaje similar a este sufrió el poeta Miguel Hernández en la cárcel de Alicante, supeditando la asistencia médica que necesitaba a su conversión al catolicismo. Tampoco aceptó. Creo que para mi abuela esa presión se convirtió en algo intolerable y contribuyó a acabar con su vida. La aceptación del chantaje, el bautismo, suponía una traición a sus principios morales que ella no podía aceptar. Por último, no quiero dejar de recordar aquí a mi abuelo Paco, Francisco López Ganivet, granadino que se casó con Matilde en el año 30. Luchó en el 5º Regimiento y vivió en el exilio y falleció en Madrid en el 62. Os doy las gracias en nombre de Matilde por este reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio, y espero que sea un paso más para construir un mundo más justo y solidario. Esa es nuestra responsabilidad. Bien, ahora mientras vamos preparando la canción que queremos que se escuche en este acto, sí abrimos ese turno de intervenciones para luego cerrar con la canción. Hay una palabra pedida por allí. Perdona, sí. Una sola cosa quiero comentar. Es comentar la próxima actividad de la agrupación republicana del Ateneo, el 24 de junio, que se va a tratar sobre la geopolítica en el territorio, en el espacio territorial de Irán. Va a venir el embajador de la República de Irán al acto, por si estáis invitados todos para ese acto. A ver. Repite la perdona. Si lo puedes decir otra vez. De 24 de abril. 24 de abril. Ah, perdona. 24 de abril. 24 de abril. Bien, mientras se van haciendo las intervenciones, vamos a circular unas hojas para las personas que queráis dejar vuestros datos, vuestro contacto, vuestro correo para participar en esta campaña
de apostasía colectiva. En el pie del manifiesto que os hemos entregado a todas y a todos aparece nuestro correo, nos podéis escribir ahí, y la página web en breve, en esta semana, estará activa. Y ahora hay una intervención por ahí, ¿sí? Eulalia. Sí. Voy a poner de aquí para que se me oiga. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Tertulia Republicana por haber dado cobijo, ¿no?, y albergue a esta gran y necesaria iniciativa, y la verdad que no podía tener un mejor nombre que el de Matilde Landa. O sea, realmente yo estoy emocionada, no sé si por la actuación, por la mesa, por el número tan grande de público que hay. En fin, bueno, pero también quiero decir una cosa. Bueno, me imagino que nos facilitaréis. Yo he intentado apostatar, he ido allí al obispado, ahí a la Almudena, y bueno, no voy a contar la batallita, pero fue bastante interesante. No conseguí apostatar, pero sí conseguí hablar con un cura que había por allí, que me dio su teléfono, porque antes de dar este paso tiene que hablar conmigo, y me tuvo unas horas al teléfono, y bueno, como no me convencía, me dijo, bueno, lo único que puedo recomendar es que vea La Pasión esta de Pasolini. Digo, pero si eso es gore. Dice, pues eso precisamente, eso lo va a convertir. Digo, bueno, entonces ya me está diciendo usted qué tipo de religión tiene. Pero bueno, el caso es que lo tengo pendiente, he hecho la pandemia encima, y por eso me voy a sumar a esto, y creo que estamos haciendo aquí este grupo que será más fácil para todos apostatar en grupo, y agradezco mucho esta intervención. Pero le quiero decir a Europa Laica, yo pertenezco a Europa Laica, y entonces soy una socia, y quiero decir que lo sabéis mejor que yo, que cuidadito con el Estado Vaticano. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, estamos hablando de una potencia extranjera con un jefe de Estado que tiene un tratado internacional firmado con nuestro país, renovado por el PSOE, y que se ponen las ministras y los ministros de turno el traje negro y la mantilla para hacerle reverencias a un jefe de Estado extranjero, que cuando se inmatricula, con un obispo inmatricula no ya una iglesia, sino un bien de interés cultural, un parking, cualquier otra instalación que ya pasan las 100.000, se las está apoderando un fondo buitre. Un fondo buitre. Entonces, creo que eso no se dice, que ¡ay, qué malos son los curas que se matriculan! No, son malos, no lo vamos a arreglar. Pero si hay alguno bueno y tal, y bueno, pero el caso es que, como habéis hecho referencia a que la ley de libertad religiosa está dentro de la ley de libertad de conciencia, yo pienso, debería estar. Bueno, debería haber una ley de libertad de conciencia. Bueno, y de ahí vale. se puede Yo derivar creo todo. que es importantísimo que en algún sitio figure la ley de libertad de conciencia y de religión, porque si no, otra vez, este Estado extranjero se va a escabullir. Y recordemos que ahora con Cuelgamuros, por ejemplo, la gran victoria de este gobierno ha sido que han echado al abad. Nos han puesto otro y eso no se desacraliza. Con lo cual, yo creo que nos queda mucho camino por hacer. Apostatemos todos, ¿no? Los que podamos y queramos, que extendamos esta campaña, pero también que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Así que muchas gracias. Si pedimos, por favor, brevedad en las intervenciones para que puedan escucharse No hay micro. muchas intervenciones. Sí, pero primero Ella primero y luego tú. Las gracias a todos por el acto, que además es precioso, además de ilustrativo. Pero quería hacer dos preguntas fundamentalmente dirigidas a la representante de Europa Laica. Si, como estamos diciendo, tenemos la ley de libertad religiosa, que esa sí la tenemos como ley orgánica en el Estado español,
¿quién o cómo se puede comprobar que los datos que facilita la Iglesia al Estado para recibir los emolumentos que, debido a la cantidad que tiene, recibe? ¿Quién comprueba ese dato? Esa es mi primera pregunta. O si se comprueba, que a lo mejor no se comprueba. Y segundo, ¿qué posibilidades jurídicas tiene iniciar algún procedimiento con resultados favorables y si hay algún procedimiento en curso? Porque está claro que los procedimientos jurídicos son los que nos van a dar o nos van a quitar en este país a priori. ¿Hay alguno iniciado? Porque si los que se han iniciado se han perdido, ¿existe alguna vía, alguna posibilidad de iniciar algún procedimiento? Gracias. Bueno, mira, en cuanto al procedimiento, supongo que te estás refiriendo al procedimiento para que borren tus datos, ¿no? Sí, bueno, claro. Hay gente que lo ha iniciado, no sé, no le auguro muy buena perspectiva, porque si ha habido ya una resolución del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, y libera a la Iglesia del cumplimiento de eso, sinceramente supongo que siempre hay una capacidad, vamos, un derecho a recurrir. No le veo mucho futuro, sinceramente, pero bueno. En cuanto a lo que preguntas, cómo los datos que la Iglesia proporciona al Estado para que le dé el dinero, la Iglesia no proporciona al Estado ningún dato. El dinero que la Iglesia percibe del Estado, que son Europa Laica, como sabéis, calcula que entre lo que el Estado le da a la Iglesia y lo que el Estado no recauda de la Iglesia, llevamos años en una cifra de 11.000 millones anuales. Aquí entraría la subvención de la enseñanza concertada a los centros religiosos en un 80%. Entra, por supuesto, las exenciones del IBI, entran muchísimas contribuciones, el sueldo de los profesores de religión en los colegios, varias cosas más, muchas más, que bueno, yo creo que por no cansar voy a cortarlo, pero no es porque la Iglesia le proporcione datos al Estado y que le diga, tengo aquí tantos católicos, no. Y la propia cruz de Hacienda no es que se le dé a la Iglesia el dinero por el número de gente inscrita por el bautismo en la Iglesia Católica, sino que se da con el cálculo que se hace de esas X, como sabéis, que es que ¿cómo se llama? La cuota líquida o algo así, se calcula el 0,7 sobre esa cuota líquida de cada uno de los que han puesto la cruz, y el resultado son esos millones que la Iglesia, que la Iglesia percibe, más otros muchos, 11.000 millones calculamos en Europa Laica que percibe la Iglesia, pero no al año, pero no porque lo acredite, sino por los tratados, también la exención del IBI y otras exenciones se basan en los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. No me enrollo más, perdonad que a lo mejor me haga. Entonces, la ley de libertad religiosa, esa de la que has nombrado, de 1980, es como darse un baño. Bueno, esa ley de libertad religiosa regula, la libertad religiosa regula, por cierto, también muchos aspectos que se relacionan con ese acuerdo del Estado español con la Santa Sede, como es el establecimiento de colegios religiosos, el culto, etc. Pero bueno, en este caso yo la he mencionado por el derecho de la apostasía. Bien. Si os parece, vamos a dar 3 palabras consecutivas. Sí. Es decir, que 3 preguntas, que hagáis las 3 preguntas para que no entremos en pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. O sea, 3 intervenciones, ¿sí? No sé si me vais a oír porque tengo la voz muy flojita. ¿Me oís? Sí, bueno. Lo primero, efectivamente, a las leyes que hay de libertad de conciencia personal no me oís. ¿Puedo usar eso? Espera, voy a pasar por ahí. Es que tengo una voz muy, perdón. Yo no soy como la señorita Zaragoza, que tiene una voz perfecta. Enhorabuena. Ahora se me oye un poco mejor. Bueno, vamos a ver. Con respecto a las leyes que ha hablado María, de libertad de conciencia, bla, bla, cualquier ciudadano, evidentemente, a la Iglesia les importa un bledo que puedas tener las ideas que quieras, porque a ellos lo que les importa es el dinero. María ha dicho 11.000 millones de euros, pero es más.
según los últimos cálculos de Europa Laica, eran cerca de 11.800 de rimas. Bueno, ha incluido el IRPF, etc. Es decir, que a ellos les da igual lo que tú pienses, porque lo que quieren es seguir teniendo ese dinero. Y ese dinero lo tienen a través de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que los pagan los ateos, los protestantes, los de otras religiones, todo ciudadano que viva en España paga sus impuestos con eso incluido. Luego, con respecto a apostatar, yo no sé, esta señora que ha dicho que le ha costado mucho, yo fui al obispado y en 15 días tuve mi apostasía enmarcada en mi casa. Llevé. Cuidado con lo que tienes en Sí, sí, no, lo tengo enmarcado. Cuando llegan a mi casa la gente, toma la cerveza y ve la apostasía. Quiero decir, que son, en 15 días lo tuve. También recibí la notificación de si quería echarme para atrás, que podía volver a entrar en el seno, les dije que no, gracias, y ahí seguimos. ¿Puedes comprobarlo? Sí. Y los datos que puedan tener, da igual, porque tú vas a seguir, es decir, que es un tema de coherencia personal la apostasía, porque da igual. Tú apostatas y da lo mismo, ellos siguen recibiendo ese dinero, van a seguir teniendo el dinero para crear los colegios, para inmatricular, es decir, que es un acto de conciencia personal, nada más. Eso es lo que quería decir. Una palabra ahí perdida, no, estaba ella antes. Él lo ha preguntado, yo lo he visto levantando la mano. Da igual. No, yo creo que se me oye, ¿no? Vale, no, solo una pequeña pregunta para representar de Europa Laica. En todas las leyes que has dicho desde los años 40, no aparece la palabra en ningún lado apostatar. ¿Será posible meter esa en la Constitución española? ¿Será posible que aparezca la palabra apostatar? Porque lo que tú decías ancestralmente, yo ahora cuando venía para acá he hablado con una persona de mi familia que es religiosa, a la cual adoro y es inteligente, ingeniero informático y tal, y dice, bueno, pues eso a ti no te hace ningún mal, en caso te haga algún bien, ¿no? Es decir, que eso está instaurado. Entonces, ¿va a ser posible poner la palabra apostatar o eso va de retro? Porque si no aparece la palabra apostatar, no queda nada claro de nada. Libertad de religión, eso es un poco una nebulosa. Una nebulosa porque los judíos lo utilizan. Entonces, ¿será posible meter la palabra apostatar en algún momento? Y luego otra cosa, antes, perdón, lo de las cruces de Hacienda o ONGs es una trampa. No hay que poner ni ONGs ni a nada, porque las ONGs ya reciben su dinero, cada uno es de la ONG que quiera ser, porque además entre el 15 y el 20% de la cruz que hacemos a las ONGs va a la Iglesia también, porque tiene muchas ONGs eclesiásticas. Entonces es una trampa, habría que quitar esas cruces y nuestros impuestos se tienen que repartir de manera equitativa, no a las ONGs o a la Iglesia, porque son nuestros impuestos. Yo no quiero que claro, eso es otra nebulosa. Entonces es una trampa lo de las cruces de Iglesia ONG, que ponemos ONGs y nos quedamos tan a gusto. Ya está, gracias, nada más. Vale, gracias por darnos a conocer, darme a conocer esta Matilde Landa, que no la conocía y me ha encanta la iniciativa. Yo formaba parte con otra compañera, y muchas más, de una iniciativa que hicimos durante varios años de campañas de apostasía feminista colectiva. Entonces nos fuimos juntas, un grupo de mujeres, al arzobispado a presentar juntas los papeles. Es una buena recomendación y lo digo porque a pesar de que haya casos como la mujer que ha hablado antes, de que en 15 días lo consiguió tal, la mayoría de los casos, y creo que todas aquí conocemos a gente que ha tenido problemas porque de pronto la iglesia donde te bautizaron no existe, porque de pronto te obligan a tener una conversación sobre la fe con un sacristán o con un no sé qué. O sea, nos hemos encontrado cosas de todo tipo. Hacerlo juntas y juntos ayuda a que te mareen menos y sobre todo ir con bien sabidas las cosas, ¿no? Quiero decir otra cosa sobre el tema del trámite de apostatar. Hace unos años, quizás recordáis, que costaba un montón darse de baja de una compañía de teléfonos. Cuando estabas en Movistar, solicitabas que te querías ir, no sé qué, y te mareaban durante un montón de tiempo. Eso lo solucionó el gobierno creando un reglamento, o no sé el nombre que tiene, por el cual cualquier compañía, si tú te quieres dar de baja, tenía un plazo de 2 días para comunicarte, pedirte los documentos que sea y zanjar el asunto. Entonces, creo que
la campaña de apostasía colectiva me parece perfecta y me parece muy bien recordar la figura de Matilde Landa, pero está bien también, por un lado, recordar los motivos que hoy en día nos llevan a seguir apostatando, que son los 11.000 millones de los que habéis hablado, pero también las inmatriculaciones y también la pederastia, que es el tema del que nadie habla. Y luego, reclamar al gobierno, y ahora, por favor, el gobierno progresista, reclamar que ponga un reglamento administrativo, o como sea que se llame eso, que les obligue a simplificar el trámite, nada de tener que ir a buscar la iglesia en el pueblo no sé dónde, que te den la partida del bautismo o te digan que no la encuentran, que me ha pasado. Simplificar el trámite, obligarles a que tenga un plazo determinado de respuesta, y luego en cuanto a borrar los registros, ya eso te dicen que es que son documentos históricos sus libros de registros, que no, eso ya creo que es más difícil, pero por lo menos simplificación del trámite y plazo determinado, obligatorio. Y nada. Es que mira, ahí un señor de la camisa blanca y aquí el señor venga, mucha brevedad porque llevamos mucho tiempo aquí metidos, la gente ya está aquí y entonces brevedad, por favor. Sí, yo me toca. Vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta a Europa Laica. El problema no es la ley de libertad de conciencia. El problema es el concordato. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han interpretado que el Tratado Internacional de Concordato tiene rango por encima de la ley. Incluso a algunos jueces se les va, como dije, yo digo, se ha visto un poco el plumero. Dice, supraconstitucional, no es supraconstitucional, pero sí es por encima de la ley. Y en ese concordato está que los profesores de religión les paga el Estado. Lo decide el obispo, echarlo, contratarlo, tal, pero hay que indemnizarle con dinero del Estado, si el despido es improcedente. Entonces, claro, la única opción política es la denuncia del concordato. Pero seamos claros, para denunciar el concordato en España, con el poder mediático de la Iglesia y empresarial, y hace falta un gobierno progresista con mucha fuerza social. ¿Y eso dónde está? Ese gobierno progresista. Entonces yo creo que el problema hay que situarlo en el concordato, no en la ley, en el concordato. Yo soy muy breve, ¿no? Muy breve. Vale, está el Constitucional, pero también está Europa, ¿eh? No se nos olvide que podemos saltar a Europa y protestar en Europa, que al final es donde se ganan las cosas o se pierden. A lo mejor es muy difícil. Y segundo, alineándome con usted, yo creo que lo importante aquí, una de las cosas importantes, es hacer una fuerza común. Yo he venido aquí porque me enteré el otro día. Yo quería apostatar hace 40 años y luego fui a Rivas porque hicieron una especie de grupo y se perdió por ahí. O sea, que lo llevo intentando mucho tiempo. Además, tengo la suerte, mala suerte, que me nacieron en México y claro, ¿dónde está mi partida de nacimiento? Entonces ya eso ya me bloquea. Entonces, tiene que haber un procedimiento como las telefónicas para tal. Tiene que haber, pero eso significa que hay que unir. Y yo pienso que este es un buen punto de partida para generar este movimiento de unión. Yo quiero invitaros a que vengáis a nuestro local de mi asociación, porque es un barrio de más tal. Quiero invitaros a que vengáis, pero sé que os van a preguntar, ¿y cómo se hace? ¿Cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me dais el modelo? O sea, es lo que te vamos a pedir. Porque yo no veo cuál es la dirección a que se la tengo que mandar. Tengo que buscar el obispado o sea, todas esas cosas son las que hay que facilitar. Y cuanto más facilitemos y más divulguemos y vayamos un poco con esa línea común, más gente habrá detrás, porque hay mucha gente que simplemente por oírlo se lo plantearía. Pero hay que estar y hay que sacarla. Es todo. Añadir el trámite
burocrático, el trámite burocrático. Yo me vine con la partida, por si acaso lo hacíais ya, con la partida de bautismo de Asturias. Y mi DNI, esto. Pero sé que como soy residente aquí, lo tengo que presentar aquí. Lo que no sé luego si me lo tengo que llevar a Oviedo o qué es lo que tengo que hacer. Yo precisamente mientras conseguimos todos esos grandes objetivos que todos queremos y demás, yo quiero plantear una duda muy concreta. Es decir, ha habido gente que ha tenido suerte y lo ha hecho 15 días, estupendo. Es decir, ya sale algo con el tema de alguien que se bautizó en México, lo complicado que lo tiene. La gente que hemos nacido en la España rural, tenemos que pedir la esta del bautismo allí, o sea, irse al pueblo donde naciste, si es que queda por allí alguno, queda cura, que no, a veces no queda ni cura, que a veces está rotando por diferentes pueblos, ¿no? Entonces la cuestión es, vale, lo del tema del obispado, eso nos lo aclaráis vosotros, que eso no hay ningún problema. Vamos, cogemos la partida de bautismo, vamos, la llevamos allí, la traemos, la presentamos y decimos, después que nos dicen el reafirmarse y de tal, dices, tienes que ir otra vez, documento final, ante notario o párroco. Entonces, a lo que quiero yo aclarar es, si por ahorrarme otro paseo a la España rural, puedo hacerlo, es mejor hacerlo en un notario aquí en Madrid y te olvidas de la España rural, o tienes que ir allí al párroco de tu pueblo a que te dé otra vez el certificado. Vamos a darle al turno a la mesa para dejar contestar. Únicamente una cosa, María. Por favor, están circulando unas hojas en las que podéis dejar vuestro contacto, porque muchas de las cuestiones que están saliendo que no van a poder ser contestadas aquí por correo electrónico o las podemos contestar. Pero es importante que nos dejéis vuestros correos. Gracias. Bueno, primero, el compañero que ha dicho que tiene que figurar el término apostatar. Da igual que figure que no. Apostatar es la forma en que se solicita a las iglesias, a la iglesia, la solicitud para que comunicarles que abandonamos y que queremos que nos borren. Da igual cómo se llame. El derecho es a abandonar. Que se llame apostatar o no es absolutamente irrelevante. En cuanto a la de las cruces del IRPF, efectivamente Europa Laica dice que no se marque ninguna, porque no hay por qué marcar esas cruces. Ni la Iglesia debe recibir dinero público de los impuestos, ni las ONGs tienen que esa cruz de las... que dice fines sociales, los fines sociales los tiene que presupuestar el Estado cada año en sus presupuestos y nada más. Y quien quiera dar a una ONG, elige la ONG si quiere darle ese dinero. Bueno, en cuanto a simplificar el trámite, mal veo yo que nos vayan a hacer mucho caso a simplificar el reglamento. Las preguntas concretas que habéis hecho, esta compañera, bueno, a ver, hasta donde yo sé, porque además se puede todos esos inconvenientes de solicitar la partida de bautismo. Yo soy de un pueblo de Pantano, de Gamián, en León. Lógicamente ni estaba el pueblo ni estaban los archivos. Lo solicité a la diócesis de León y en una semana me lo enviaron. Me enviaron la partida de bautismo. Luego hay que presentarlo en el obispado. A ver, el obispado en la calle Bailén no es tan complicado, ¿no? Entonces no hay que ir, bueno, o no hay que ir, pero bueno, pues se va, ¿no? Y luego hay que tramitarlo en Madrid, en el sitio de residencia, tanto en cuanto al obispado, es el de Madrid, es lo que yo hice. Y la parroquia es la de donde residas en Madrid. Yo me tuve que informar de cuál era mi parroquia, pero bueno, lo hice y conseguí hacerlo todo eso. Eso en cuanto a respuestas concretas. Yo creo que si estáis atentos a lo de la campaña y a los datos, efectivamente los trámites se van haciendo y el formulario pues os lo irán facilitando los de la campaña. No sé si hay alguna pregunta más concreta que... Sí, podría ser la firma ante párroco en una parroquia distinta a tu residencia? Pues no lo sé, pero tampoco cuesta tanto, porque tú vives en Madrid, yo me informé y digo, ¿qué parroquia es la mía? Me informé y me presenté allí. La verdad es que no miraron si me correspondía o no, pero bueno, yo creo que eso son cosas prácticas que se resuelven. En la página web iremos poniendo instrucciones, indicaciones, consejos, y luego además va a haber oportunidad de que preguntéis.
haremos, por eso es una campaña colectiva, porque nos vamos a ayudar y la experiencia de uno va a servir a la de otro y consultaremos con personas más expertas y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Tenemos hasta septiembre, y en estos meses todas las dudas van a ser resueltas y ya no hay más preguntas. Queríamos hacer alguno, a ver, perdonad, vamos a terminar. Yo no quiero hacer ninguna pregunta. Es que se acabó el turno con una pregunta. No es una pregunta. Bueno, que no quiero hacer una pregunta, quiero hacer una aclaración. Yo soy del grupo de apostasía feminista, que lo montamos aquí en Madrid, y digo que no es tan fácil. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue un dossier que todavía lo seguimos conservando, y a todas las mujeres que se acercaban y que querían no apostatar desde el feminismo, con unas razones del feminismo, llevaban nuestra carta, porque hay que presentar una carta o un documento que justifique por qué te quieres ir de la iglesia, porque tienes que justificarlo. Y luego además teníamos todos esos protocolos que los teníamos recogidos, hicimos copias y se lo dábamos a la gente. Entonces, la partida de nacimiento se pide en el pueblo donde has nacido. Eso es relativamente fácil, dependiendo de la iglesia. Perdona, mira, en la página web, o sea, en el folletito que hemos repartido viene la dirección de la página web. Es que si nos ponemos aquí con los detalles de cada apostasía y cada uno, es que no cerramos el acto, que es muy interesante, pero por favor, ahí viene un correo, viene un teléfono donde nos pueden mandar WhatsApp. En la página web referenciaremos también si a todas las que tengáis ya avances hechos en esos temas, nos podréis echar una mano, las necesitamos. Pero es que nosotros hacíamos apostasía estatal, o sea, es que teníamos en todas las comunidades, y lo presentábamos todas juntas en los días. Que vamos a contar con vosotras, vale. Os necesitamos. No es porque contéis, es para dar explicaciones a la gente que tiene dudas. Pero entender que la gente está en la vamos a resolver. Lo que estamos intentando decir es que tenemos una página web y un correo y un teléfono de contacto, ¿vale? Y que todas las dudas individuales ahí. Y ahora vamos a cerrar con una colaboración que decíamos que habíamos traído hoy aquí, 2 colaboraciones, que también todas las colaboraciones irán a nuestra página web, todos los apoyos y colaboraciones. Es Enrique Villarroel, el Drogas, y es una canción de Barricada, que dedicó Barricada a Matilde Landa, y el Drogas, como apoyo a esta campaña, nos ha mandado esta preciosa versión, ¿vale? El sonido va a salir por ahí, la imagen está por ahí, vamos a ver si conseguimos que se puedan escuchar. Pedimos silencio, a ver. No está sincronizado, creo. El micro al teléfono. El micro al teléfono. El micro al teléfono. El micro, este micro. Claro. Pero si hay un altavoz, por favor, conectado al teléfono. Y si ponemos el altavoz. Venga. Acerca el teléfono al micrófono. Pero si ponemos la canción aquí, así. Está el volumen en YouTube bajo. Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje.
promotor de la campaña de apostasía colectiva Matilde Landa, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a contestar a todas las personas que nos habéis dejado el correo, pero ya os anticipamos algo que no sé si antes hemos dicho. El domingo 27 de abril, ya concretaremos el lugar de comienzo. Vamos a hacer la ruta Matilde Landa por lugares que fueron importantes en su vida en Madrid. Ese es el próximo acto de esta campaña. El miércoles 7 de mayo, reservar ese día también, Biblioteca Ángel González, en campamento, presentación del libro, que creo que tiene por aquí Celia el libro, de David Ginar. Estos dos actos ya forman parte de nuestra campaña. E igualmente, refiriéndome al compañero, de cualquier petición que nos hagáis, de ir a una asociación o a cualquier lugar a hablar de la campaña, no tenéis más que escribirnos y llegaríamos a un acuerdo seguro sobre cómo hacerlo. Esto no ha hecho más que empezar y vamos a tirar para adelante con la campaña de apostasía colectiva. Muchas gracias. Los más recordados el acto del 24 de abril, en esta ocasión, aquí en la agrupación republicana, por aquellos que estéis interesados en ese tema. Muchas gracias por vuestra asistencia.